¿Por qué no nos perdonaste un enojo? No es un enojo, es una conducta repetitiva, es un modo de vivir, es un agogué. No puede decirle a una persona, hoy se enojó, pero nunca me enojo. No, lo que pasa es que así vives, lo que pasa es que es tu agogué, es la forma en la cual te conduces. No puedes decir, hoy me conduzco de una manera, pero resulta que llego a la casa y ya me pongo de buenas, o estás aquí de buenas y llegas allí y te pones de malas. No, lo que pasa es que tú manejas un agogué, un modo de vida, y esa conducta, dice el Señor, por ese agogué, por ese modo de vida, por esa conducta, es que ahora este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Número que sigue, Ezequiel capítulo 28 verso 1, dice la escritura, refiriéndose a una palabra profética al príncipe de Tiro, pero sabemos que en el pasado eterno estaba refiriéndose a lo que era una palabra de ciencia a lo que era Satanás cuando era echado del paraíso. Y dice en el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y entonces viene aquí la palabra en el cual iba a ser echado fuera del paraíso Luzbel, Satanás mismo. Y aquí refiriéndose al príncipe de Tiro, escúcheme, una conducta de egocentrismo, cuando solamente estás tú y vives para ti y eres el único y quieres que todo el mundo se preocupe por ti, pero no te preocupas por nadie. Ese egocentrismo lo que hace es sacarte fuera del paraíso. Escúchame, en el ámbito matrimonial, ¿cuántas veces está de esta manera? El preocuparte por ti mismo, el vivir para ti solo, el vivir para ti sola, lo único que hace es te saca de ese paraíso matrimonial, pudiendo vivir una buena vida, pudiendo vivir en tu paraíso matrimonial. Entonces en ese momento lo que estás haciendo, tú mismo te estás exiliando del mismo al decir solamente yo, y estás para servirme a mí, y estás para vivir para mí, y estás para servirme porque te tienes que sujetar y te tienes que someter. Escúcheme, una actitud, una conducta de esta magnitud lo que provoca es que la gente se salga del paraíso. Muchas veces ni siquiera hay necesidad de que Dios los eche, sino que ellos mismos toman sus cosas y dicen, yo me salgo del paraíso. ¿Por qué? Por el egocentrismo. Por eso dice el Señor, a causa de ese egocentrismo, tú que dijiste, yo soy Dios, estoy en el trono de Dios sentado, así que lo que voy a hacer, tengo poder para hacer todo. Este tipo de conducta lo que hizo fue sacar a Satanás del paraíso. Número que sigue, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Alguien diga amén. Aleluya. Dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Escúcheme, ¿cuál era el agogué que tenía esta mujer? ¿Cuál era la conducta, el modo de vivir que tenía? Ella quizá estaba acostumbrada a una buena vida, quizá estaba acostumbrada a que llegaba el marido, que era profeta por cierto, llegaba y entonces decía, mira mi amor, aquí está lo del gasto, ahí está lo del chivo, lo de la vaca, como le haya dicho, así que ahí te dejo. Y entonces quizá tenía una buena vida, pero resulta que un día muere, y cuando muere no había considerado que habían deudas. Escúcheme, la conducta de la irresponsabilidad económica que llega a tener la gente. ¿Por qué? Porque por no ser buenos mayordomos de la economía que Dios les ha dado. Y tras no ser buenos mayordomos de la economía que Dios les ha dado, entonces vienen los problemas. Y vienen los problemas y se le hace fácil ir allá a pagar abonos poquitos para pagar un montón de tiempo. Y entonces es lo que están haciendo. Ay, al fin que son 20 pesos. Y saquemos también esto. Y son otros 50. Y la moto y otros 100. Y entonces al paso de los días se da cuenta que escúcheme, que la paz le ha sido robada a causa de que está embargada ella misma. Y ella misma fue, o él mismo fue, se vendió. Y entonces la irresponsabilidad que tienen en el área de la economía viene a causarles esta inestabilidad. ¿Por qué? Porque no se llega a considerar. La gente es muy dada a decir,
Voy a ir y voy a pedir prestado. Cuando esté escrito en el libro de Levítico, escúcheme, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. A ti vendrán y te pedirán prestado, pero tú no irás a pedir prestado. Pero hoy en día en el pueblo cristiano, escúcheme, gracias a Dios que aquí ya no vienen. En el pueblo cristiano muchas veces es dado de que ir y prestar, ir y pedir prestado, ir y pedir prestado. Apenas están recibiendo la quincena, pero ya están pagando aquí, están pagando el interés de allá, están pagando en todos lados. ¿Por qué? Por la conducta que tienen de no ser buenos mayordomos económicamente. Aunque no digan amén. Número que sigue, Gálatas capítulo 2 verso 11. Dice la escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Escuche lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Pablo escribe una carta, en esta carta que escribe a los Gálatas, y les dice: mira nada más la conducta que tiene, Pedro. Miren nada más cómo es Pedro. Dice: era de condenar, le resistía a Pedro cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, diga conmigo simulación, diga conmigo hipocresía, diga conmigo falsedad, que el Señor los reprenda. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo lo maneja aquí el apóstol Pablo? La hipocresía que manejaba Pedro. Pero mientras no llegaba Jacob en ese momento, él comía con los gentiles, no les decía que se tenían que circuncidar. Pero apenas veía que venía Jacob, y entonces decía, ponía su cara de dureza y decía: aquí todos los gentiles se tienen que circuncidar y todos se tienen que judaizar. Escúcheme, y entonces por eso Pablo decía: yo le he resistido cara a cara, porque Pedro se ha portado como una persona hipócrita. Escúcheme, la conducta hipócrita de la gente lo que causa es división entre los hermanos. Él por eso decía: no, sabes que yo ya mejor me voy. El mismo Pedro agarraba y decía: hay algunas cosas, cuando escribe su carta a Pedro dice: hay algunas cosas que escribe Pablo que ni se le entienden. Él dice que le revela el Espíritu, pero la verdad son muy difíciles de entender. Entre ellos mismos llegó a haber esta separación. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían este tipo de conflicto. Cuando hay hipocresía entre los hermanos, eso causa división en tu familia, causa división familiar, en la iglesia, división ministerial. Escúcheme, y si estás así, por supuesto que tienes división espiritual. ¿Por qué? Porque no puedes decir que amas a tu hermano cuando no amas. No puedes decir que amas a Dios, cuando no amas a tu hermano, que lo ves como lo decía Juan. Aleluya. Alguien diga aquí amén. Por eso decía Pablo: lo que tengo que hacer es resistir a Pedro, porque es así, se maneja de una manera hipócrita, se habla con falsedad, anda con actos simulados. Llega uno y le dice: mira nada más, ven para acá, y lo abraza y lo va apapachando: hermano, qué bueno, porque te amo, hermano, me interesas. Pero cuando se da la vuelta, llegaba Jacob y entonces comenzaba: no, si ya hasta le dije que se cambie, ya hasta le dije que si no viene de esta manera, mejor que se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque él se quería manejar de esa forma. Una conducta que llegue a ver en su casa, en la casa de Dios, en su trabajo, en cualquier parte de su vida, en el área social, vecinal, donde se mueva usted, donde se desenvuelva, esa conducta de hipocresía causa división. Alguien diga amén. Que el Señor la reprenda. Siguiente punto, Hechos capítulo 5 verso 1, dice la escritura. Dígame si lo tiene. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Diga conmigo: para que mienta. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Escúcheme, la siguiente conducta es la conducta mentirosa. La conducta mentirosa le dice: si no era tu propiedad, te hubieras quedado con ella. ¿Quién te dijo que la trajeras? Pero entonces él venía y como quería hacerse acá el hermano, acá el que aportaba para todo, y entonces llegaba y decía: mira nada más, este teclado yo lo compré y me costó 20,000 pesos, y va al tianguis nada más y había gastado 500 en él. Aleluya. Y llega y lo llega a ofrecer ahí.
Es lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad y dijeron que la habían vendido en tanto, pero era mentira. Era porque querían quedar bien enfrente de la gente. Y esta conducta mentirosa, lo que trajo a la vida de Ananías y Zafira es la muerte. Escúcheme, en un matrimonio, cuando hay mentira en el matrimonio, trae muerte matrimonial. En una actividad laboral, cuando hay mentiras en el área laboral, lo que causa es muerte laboral. Va a ser el primero que va a ser despedido, va a haber recorte de personal. ¿A quién va a ser primero? El primero que van a correr, aquel que anda mintiendo para zafarse de todas las cosas. Aunque no digan amén. Es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hay conductas mentirosas, en ese momento viene esta situación. Dice el Señor: yo no quiero que te muevas de esa manera. ¿Por qué mientes? ¿Por qué la mentira? Si el padre de la mentira es Satanás y tú no puedes agarrarte nada de lo que tiene el vecino. ¿Por qué? Porque no es algo que te corresponde. Los hijos de Dios se mueven en la verdad, se mueven en la honestidad, aleluya. Los hijos de Dios siempre se mueven con eso que les caracteriza, con la honestidad de Dios, aleluya. Alguien diga que amén. Pero se movían de esa manera. Lucas capítulo 18, vámonos al siguiente caso. Lucas capítulo 18, verso 2. Dice la escritura, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Diga conmigo, la conducta de irrespetuosidad. Cuando hay falta de respeto en la vida de la gente, entonces venía aquí. Por eso cuando Jesús narraba esta parábola, ¿sabes qué? Había un juez era malvado, y ese juez ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y esta viuda llegaba y le decía: Señor, hazme justicia, hazme justicia. Ese juez tenía un propósito, y el propósito no era precisamente hacerle justicia a la viuda. Era eso, no quería hacerle justicia. ¿Cuál fue la consecuencia? Tiene que subyugarse a lo que le están pidiendo los demás. Una persona que tiene falta de respeto, una persona que su conducta, su agogué se maneja con esa falta de respeto, lo que provoca es que va a terminar subyugado. No lo quería hacer, pero lo voy a tener que hacer. Fue lo que terminó haciendo este juez. Era un juez injusto, sí es cierto. Y este juez injusto, por su agogué, por su modo de vivir, por la forma de comportarse, él mismo decía: bueno, pues me voy a tener que subyugar, voy a tener que someterme, voy a tener que hacer lo que me está diciendo esta mujer, ya para que no me esté aquí molestando. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo genera consecuencia. La falta de respeto hace que el hombre, hace que la mujer termine subyugado. Una persona que no tiene respeto para los demás hace que termine, al fin de cuentas, avergonzado. Cuando tú te manejas con respeto, cuando tú te manejas con esa calidad, con ese modo de vivir, no porque tengas que respetar a una persona para que los demás vean, sino para que vea el Dios de los cielos tu agogué y diga: ay, ese sí, qué barbaridad, ese es un hijo de Dios mío, cómo se comporta, cómo se mueve. No es una cosa aquí y en la casa otra, no es una cosa en la iglesia y en el trabajo otra, no, sino que tu agogué es permanente. No es como te mueves por tiempos, no es porque como lo haces de manera temporal, sino es tu modo de vivir aquí en tu casa, en la iglesia, en la calle, en todos lados, que la gente te conozca por lo mismo que eres. Aleluya. Alguien diga que amén. Alguien diga: Cristo vive. Alguien dele una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. No, si eso fue para mí, hasta se pasó. Pero si es para Cristo Jesús, escúcheme, dele una ofrenda de palmas a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien diga: Cristo vive. Y así como estos manejaban su agogué, en este agogué que manejaban el rencor que era quedarse con las conductas del otro, sufrir la consecuencia del otro, con la conducta de enojo, que era, por supuesto, terminar sin entrar a la tierra prometida. La conducta de egocentrismo, que era el mismo exilio, la misma salida del paraíso. La conducta de la irresponsabilidad económica hace que todos en casa, así como esos hijos, ya estaban preocupados porque se los iba a llevar el abonero. Escuche, ¿por qué? Por la irresponsabilidad. La conducta de la hipocresía que hace que los hermanos terminen separados. La conducta mentirosa, que por supuesto que hace que eso termine en muerte como consecuencia. Y la conducta de irrespetuosidad, que provoca como consecuencia que el hombre o la mujer terminen subyugados ante otro, aunque no quiera hacer las cosas. Así como hay esto, también hay conductas buenas.
Diga conmigo, conductas buenas. Por eso cuando hablaba Santiago decía, pero espérame, no nada más es lo que dice Oseas, que Dios iba a castigar al pueblo a causa de las malas conductas. No, también hay conductas buenas. Cuando él decía en